Bueno, entonces con esto ya vimos que efectivamente BK es la suma de W y de U, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es que el 0 es el único elemento que está en la intersección, ¿no? Que la intersección de W y U, por el teorema anterior, hay que ver que la intersección de U y W es exactamente el vector 0, ¿no? Y nada más. Bueno, que el 0 está, eso de nuevo no tiene ningún problema, porque W es un subespacio vectorial de V y U es un subespacio vectorial de V, por lo tanto el 0 está aquí y el 0 está aquí, entonces el 0 está en la intersección. Bueno, eso no tiene problema, pero vamos a pensar que hay otra cosa, además del 0, que esté en la intersección, o sea un B tal que B está en W intersección U. ¿Qué querría decir que B estuviera en W intersección U? Bueno, ya sería en particular que está en W y ya está en U. Es decir, que se puede escribir como combinación lineal de los elementos de beta y que se puede escribir también como combinación lineal de los elementos de este otro conjunto, ¿no? De WM más 1 a WN, que es el conjunto que genera a U. Entonces, eso querría decir que a B lo puedo escribir como combinación lineal de estos de acá, o sea, como alfa 1, W1 más alfa 2, W2, etcétera, etcétera, hasta alfa M, WM, por un lado, pero también eso lo voy a poder escribir, también a B lo voy a poder escribir como combinación lineal de estos, ¿no? Porque está en la intersección, entonces está en los dos, o sea que es combinación lineal de cualquiera de las dos bases. O sea que esto se puede escribir como lambda 1 por WM más 1 más lambda, vamos a ponerle m más 1, ¿no? Para mantener los subíndices igual. Más 2 por WM más 2, etcétera, etcétera, hasta n, ¿no? Lambda n por WN, que es lo que le pusimos aquí abajo. Entonces a ver, lo puedo escribir como eso y lo puedo escribir también como esto porque estaría en ambos. ¿Eso qué querría decir? Eso querría decir que pues esos dos son iguales, ¿no? Entonces alfa 1, W1 más hasta alfa M, WM es igual a este de acá, ¿no? A lambda M más 1 por W M más 1 hasta lambda N, WN. Pero eso no es posible. Contradicción. ¿Por qué eso no es posible? Bueno, pues no es posible porque acuérdense que B', que es la que tiene tanto a estos como a estos, o sea, tanto a los elementos que son la base de U como a los elementos que son la base, que forman la base de W, es linealmente independiente. Entonces, como estos son linealmente independientes, eso quiere decir que ninguno de ellos se puede escribir como combinación lineal. Entonces, si B estuviera en estos, eso querría decir que se puede escribir como combinación lineal de los de W y como combinación lineal de los de U, ¿no? de los elementos de la base de U. Y entonces, eso diría que los elementos de uno de los espacios se pueden escribir como combinación de los otros y viceversa. Pero eso no es posible porque el conjunto completo es linealmente independiente. Para el único que pasa esto es para el 0. ¿Por qué para el 0 sí pasa? Bueno, pues porque si esto es igual a 0 y esto es igual a 0, pues todos los escalares son 0, ¿no? Y eso vimos que era también una caracterización de independencia lineal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que B no puede ser distinto de 0. Por lo tanto, V no es, no puede ser distinto de 0, ¿no? Entonces, como no puede ser distinto de 0, eso quiere decir que tiene que ser el vector 0. Es decir, que el 0, el conjunto que tiene el 0, el espacio vectorial que tiene solo el vector 0, es lo único que hay en W intersección U. Entonces, por el teorema 6, por T6, BK es la suma directa de W y U, ¿verdad? Ya está, ¿no? Está muy claro. Todos los elementos se pueden escribir como la suma de uno en W y uno en U, y además el 0 es el único que está. Por el teorema, eso quiere decir que están determinadas los vectores por una suma, por una única pareja en los dos subespacios, por lo tanto es suma directa. Bueno, todavía nos falta una parte que es la dimensión, ¿no? Todavía tenemos que ver que la dimensión del espacio V es la suma de las dimensiones. Pero bueno, eso está muy fácil. ¿Por qué? ¿Quién es la dimensión de W? La dimensión de W quedamos que era M, porque si se acuerdan, ya la borré, ¿no? Pero aquí estaba
el conjunto beta, que era la base de W. El conjunto beta tenía desde W1 hasta WM, ¿no? Tenía M vectores. Luego teníamos este con el que generamos a U, que tenía desde WM más 1 hasta WN. Y ya habíamos visto que el conjunto completo, el que tiene tanto a estos como a estos, que le puse B', que va desde W1 hasta WM y luego WM más 1 hasta WN, es una base para BK, ¿no? Entonces, la dimensión de W es M, la dimensión de U. ¿Quién es la dimensión de U? Pues la cardinalidad de este conjunto. ¿Y quién es la cardinalidad de este conjunto? Pues N menos M, ¿no? Porque este empieza en M más 1, o sea, este es N menos M, y la dimensión de BK, pues habíamos quedado que era N. Entonces, la dimensión de B es igual a M más N menos M, que es igual a M menos N se va, o sea, es igual a N, que no es sino la dimensión, no, esta es la dimensión de W más la dimensión de U. Listo, ya lo demostramos. Entonces, repito la idea de la demostración. Bueno, lo que nos dice el teorema es que si tengo un subespacio vectorial de un espacio grande, entonces por el resultado de extensión de las bases, siempre podemos encontrar a otro subespacio tal que ese subespacio junto con el primero que teníamos sean la suma directa que nos da el espacio mayor. Y no solo eso, sino que la suma de las dimensiones de los dos subespacios va a ser la dimensión del espacio mayor. Bueno, espero que haya quedado clara la demostración. Vamos a poner una definición más de estas operaciones, ¿no? Esto es con respecto a la suma directa. Muchas veces se va a hacer eso, de utilizar el resultado del teorema 6 para probar que algo es suma directa. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer si quiero probar que algo es suma directa? Pues básicamente lo que tengo que hacer es ver que todo vector del espacio, que va a ser el resultado de la suma directa, se puede escribir como la suma de los subespacios, como suma de dos vectores en los subespacios, y ver que la intersección es el vector 0, es el espacio que tiene únicamente al vector 0. Trato de limpiarlo lo mejor posible porque temo que en el video no se vea muy clara la imagen y además no hay mucha luz, pero tampoco puedo hacer milagros. Es que estos plumones se embarran horrible. Bueno, entonces vamos a poner otra definición y esta es la definición 24. Definición 24 sea VK, un espacio vectorial y otra vez dos subespacios, y U y W, subespacios. No, ¿saben qué? Esta vez no, perdón. Porque ya, me fui con la pinta, pero no. Ahora esta nueva definición ni siquiera requiere que sean subespacios. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahorita vemos resultados que muestran por qué no necesitamos subespacios. Los espacios vectoriales sean... Eso sí tienen que estar sobre el mismo campo. Eso sí es importante. No podemos estar jugando con los escalares, porque acuérdense que los escalares van a determinar la estructura, van a ser los que le dan sentido a las operaciones vectoriales, entonces eso sí no nos podemos mover. Entonces vamos a poner, acaso subíndices sean UK y WK, espacios vectoriales. Definimos al producto directo de UK y WK como el espacio cuyo conjunto es, y le vamos a llamar V, ¿no? Entonces le ponemos V, que sea UK por WK, y el conjunto va a ser, no es otra cosa sino el producto cartesiano, como lo definimos para conjuntos, para cualquier otro conjunto,
de dos conjuntos, ¿no? Cuando nos tomamos el producto cartesiano, así como los formamos, lo vamos a formar ahorita, nada más que acuérdense que esto ya es un espacio vectorial, esto ya es un espacio vectorial, por lo tanto las parejas ordenadas no son parejas ahora de números, sino parejas de vectores, ¿no? Entonces va a tener como conjunto a las parejas ordenadas de la forma u, b, tal que u es un vector en u y v no, w le voy a poner, y w es un vector en w. Ese va a ser el conjunto y ahora necesito las operaciones vectoriales. Las operaciones vectoriales van a ser las de siempre, pero ojo, porque de nuevo, las entradas ya no son números, sino vectores. Entonces, definimos la suma vectorial, como dos vectores. Aquí adentro, ¿cómo son los vectores? Pues parejas ordenadas de vectores, ¿no? Entonces, u1, v1 más, ¿no? Esta ya es otra suma. La suma aquí adentro, pues es suma de vectores, pero la suma de elementos en u es la suma de aquí, la suma de elementos estos w, en la segunda coordenada, es la suma de w, y esta de acá es la suma que estamos definiendo a partir del nuevo conjunto. Más u2, v2 es igual, eso sí, como esto está sobre el mismo campo y cada una de las entradas está en el mismo espacio, está bien definida. O sea, u1 más u2, pues es otra vez un elemento en u, y v1, w1 más w2 es otra vez un elemento en w1. Esto está en u y esto está en w, entonces está bien definido, pero esta es la suma en u y esta es la suma en w y no tiene por qué ser la misma. Y luego nos falta nuestra operación vectorial, por eso sí era importante estar sobre el mismo campo. Si me tomo un elemento ahí, sea alfa en k, pues alfa por u, b es igual a alfa por u y alfa por b. Y de nuevo, le estoy poniendo este w, alfa por w. Y de nuevo, esta multiplicación aquí adentro no tiene que ser la misma. Esta es la del espacio u y esta es la del espacio w. Pero como los dos son espacios, los dos la tienen definida, y como son espacios sobre k, sobre el mismo campo, pues eso sí se va a poder hacer. Bueno, este de acá es un nuevo ejemplo. Es un nuevo ejemplo de espacio vectorial. Es muy fácil ver que es espacio vectorial. Se ve, ¿no? O sea, es otra vez hacer lo mismo que hicimos en una primera etapa, en un primer paso, cuando construimos, por ejemplo, los espacios vectoriales de un campo elevado a la n, de k a la n, que es exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Pues para ver que esta suma sí cumple con las condiciones del grupo abeliano, pues tenemos que ver que es asociativa, pero sí va a ser asociativa porque está definida en términos de las sumas de los espacios vectoriales. Y esas sumas, como son espacios vectoriales, también van a ser asociativas. Entonces, a la hora de desarrollarlo, pues me va a salir también que es asociativa. Luego voy a tener que ver que es que tiene elemento neutro, pero sí va a tener elemento neutro. ¿Quién va a ser el elemento neutro? Pues va a ser la pareja ordenada que tenga en la primera entrada al neutro del espacio U y en la segunda entrada al neutro del espacio W, ¿verdad? Ese va a ser el neutro. Y me va a salir neutro porque a la hora de sumarlo entrada por entrada, pues me va a dejar a la primera igual y a la segunda igual. Y lo mismo, ¿no? ¿Que tiene inverso? Pues sí, ¿por qué? Porque aquí adentro hay inversos, entonces la pareja completa, perdón, es que mi gato quería salir. La pareja completa también tiene inverso. Claramente va a ser asociativa porque como este U es espacio vectorial, W es espacio vectorial, entonces tiene que ser un grupo abeliano, digamos, va a ser conmutativa, dice asociativa, pero que es conmutativa. Y entonces aquí adentro las cosas van a conmutar, se ve, ¿no? Y lo mismo con las propiedades que involucran a los escalares. Todo eso se va a cumplir, entonces el producto directo de dos espacios vectoriales es otra vez un espacio vectorial. Ojo, aquí ya no son subespacios de nadie, no es un subespacio de algún otro espacio como en otras ocasiones, ¿no? Más que de sí mismo, pues. Pero es un espacio vectorial y se puede verificar de la misma manera que hemos verificado esto anteriormente. Bueno, vamos a probar un último teorema, rapidito, a ver si nos da tiempo. Vamos a probar un último teorema que sería el teorema 8. Teorema 8. De hecho, voy a incluir esto, pero ustedes le ponen la demostración de que es espacio vectorial. Ya se las dije, ¿no? Ya lo que recité ahorita es básicamente la demostración. Entonces, vamos a
a ponerle sean U sobre K y W sobre K, espacios vectoriales. Tales que la dimensión de UK es igual a N y la dimensión de WK es igual a M. El producto directo BK UK por WK, así como lo definimos anteriormente con las operaciones que definimos anteriormente, es un espacio vectorial y además, esto sí lo tenemos que demostrar, la dimensión de BK es igual a N más M. O sea, la dimensión del espacio, que es el resultado del producto directo de dos espacios vectoriales, es la suma de las dimensiones de los factores. Bueno, vamos a demostrar esto. Tenemos un poquito de tiempo. Lo que ya no hay mucho es luz, pero vamos a ver. ¿Qué tanto podemos avanzar? Entonces vamos a ver. ¿Qué quiere decir que la dimensión de UK sea igual a N? A ver, demostración. Como la dimensión de UK es igual a N, pues eso lo que quiere decir es que existe una base, o sea, existe un conjunto de vectores de UK, beta, vamos a llamarlo, que tiene N elementos, ¿no? Existe una base beta desde U1 hasta UN, que es base de UK, ¿verdad? Muy bien. Y como la dimensión, análogamente como la dimensión de WK es igual a M, existe otra base, vamos a llamarle, que les gusta alfa, donde va desde W1 hasta WM, que es base de WK. Y entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar pues que la dimensión de BK es N más M, o sea que hay una base para BK tal que tiene la cardinalidad de beta más la cardinalidad de alfa. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues para demostrar eso, este es el tipo de teorema que para demostrarlo vas a mostrarlo, ¿no? Todo lo que tengo que hacer es mostrar que existe esa base y con mostrar que existe esa base ya doy la cardinalidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues la voy a sugerir, la voy a proponer. Vamos a sugerir la siguiente. Sea gamma el conjunto, acéptenme como base. ¿Qué va a tener? Bueno, sería fácil decir, ya sé como en la suma directa, junta a los de beta con los de alfa. Pero eso no me va a servir porque a quien tengo que generar, o sea, esto va a tener que ser base de BK. ¿Y cómo son los elementos de BK? Los elementos de BK son parejas ordenadas de vectores, parejas ordenadas que en el primer lugar tienen un vector de U y en el segundo lugar tienen un vector de W. Entonces no me va a servir nada más tener a los vectores así. Entonces la base que voy a proponer es la siguiente. Voy a proponer como conjunto, y ahorita vemos si efectivamente es base, al conjunto de las parejas ordenadas, porque los elementos de BK son parejas ordenadas, de esta forma. U1, 0, ¿no? Este es vector, todos estos son vectores. U2, 0, etcétera, etcétera, hasta UN, 0, 0, W1, 0, WM. O sea, voy a formar este conjunto que es el conjunto de las parejas ordenadas. Si ven, las primeras n tienen a los básicos de beta, 0, y los segundos van a tener, bueno, después de la n vamos a tener a los que tienen al 0, los básicos de alfa. Bueno, hay que ver ahora que eso es base. Vamos a ver qué es base. Primero que nada tenemos que ver qué genera, ¿no? Entonces, para ver qué genera me tengo que tomar un vector arbitrario en B, donde B es el producto directo de U por W, y ver que se puede escribir como combinación lineal de los elementos de gamma. Pero eso es muy fácil, porque si yo me tomo una cosa ahí adentro, o sea, me tomo B en U por WK, ¿no? Que es el espacio donde quiero ver que efectivamente genera,
Entonces, resulta que B es de la forma U, W, ¿no? Pero U es un vector en U. Eso quiere decir que U se puede escribir como combinación lineal de los elementos de alfa. Y W U es un vector en U, por lo tanto, se puede escribir como combinación lineal de los elementos en beta. Y W es un elemento de W, por lo tanto, se puede escribir como combinación lineal de los elementos de alfa. O sea, que esto lo puedo escribir a U como, digamos, A1 por U1 más, la combinación lineal correspondiente, ¿no? A N por UN. Y también a W lo puedo escribir como combinación lineal, porque pues es un elemento en este espacio vectorial, y este espacio vectorial tiene como base alfa. Entonces la segunda coordenada la puedo escribir, digamos, como B1 por W1 más hasta BM por WM. ¿Cierto? Lo puedo escribir como esta combinación lineal. Y eso de ahí, ¿cómo lo puedo escribir? Eso de ahí lo puedo escribir como pues A1, ¿no? Todo esto es una larga suma. Te lo puedo poner como A1, déjenme ver qué es lo que me conviene. A1 por 1, B1 por W1 más, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a suponer A2U2, B2, W2. ¿No? Todo esto es esto mismo, solamente recuerden que se suman coordenada a coordenada, ¿no? Entonces estoy separando acá A1 con B1 en el primero, después A2 con B2, etcétera. Vamos a suponer sin pérdida de generalidad que N es menor que M. Puede ser al revés, pero si es al revés, pues se hace al revés y ya. O sea, pero esto es, en el caso en el que sean iguales, pues vamos a acabar. Pero supongamos que no, supongamos que N es menor estricto que M. Entonces, supongamos, sin pérdida de generalidad, que N es menor que M, ¿no? Si es igual no va a haber problema, si es menor, ahorita vamos a ver qué pasa. Si es mayor, pues es lo mismo, pero hay que voltearlo. Entonces, a esto lo puedo escribir de esta manera. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que en algún momento, si ya llegué a N, voy a llegar a N, UN, BN, WN, ¿no? Porque tengo menos U's que W's, dado que estoy suponiendo que N es menor que M. Y entonces para el siguiente término, pues simplemente voy a poner 0. O sea, si todavía tengo B y todavía tengo elementos de acá, pero ya me acabé con los elementos de beta, pues entonces ya nada más voy a poner ceros, ¿no? Entonces esto sería 0, B, y es el vector 0, acuérdense. Ese es el vector 0, sí. B, N más 1, W, N más 1, etcétera, etcétera, hasta llegar a 0, BM, WM. ¿No? De nuevo, si fuera al revés, pues eso mismo hago, solamente que donde empiezo a meter ceros, pues es en la otra entrada, ¿no? Antes de eso. Bueno, ya tengo estos de esta manera, pues esta misma expresión, recuerden que lo que quiero es ponerlo en términos de los que estoy sugiriendo que sean los básicos. Entonces, eso, pues quiere decir que a estos los puedo escribir como, esta expresión de acá, la puedo escribir como A1 por U1, 0, más 0, B1, W1, más, etcétera, 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 ¿no? Más, punto, 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 y en algún momento llegamos acá. Entonces tenemos a N por UN, 0, más 0, BN por WN, más, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos, ¿no? Con los últimos hasta llegar a 0, BM, WM. No solamente estoy abriendo las sumas, las estoy abriendo en términos para que me queden como estos básicos que tengo aquí. Y esto de ahí, pues es igual, ahora puedo sacar los escalares, ¿no? Esto es igual a A1 por U1, 0 más B1 por 0, W1 más, etcétera, etcétera, a N por UN, 0
más Bn por 0,Wn y así, ¿no? Hasta llegar a Bm por 0,Wm. Esto estoy ahora sacando los escalares y la idea es dejar todo en estos términos. Y bueno, claramente estos los voy a poder agrupar, esto lo puedo agrupar y ya, ¿no? Lo tengo en términos de estos, ¿no? Aquí está el 1, 0, aquí está el 0W1, que sería este de acá, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está el UN, que está aquí, ¿no? O sea, puedo agrupar todos los que tienen U de este lado, todos los que tienen W de este lado, y me va a quedar claramente la combinación lineal, o sea, ya se va a ver de manera clara que eso es combinación lineal de elementos de gamma. Por lo tanto, gamma genera, no, por lo tanto, V es combinación lineal de estas cosas de acá, ¿no? De 1,0 hasta UN,0 y luego a 0,W1 hasta 0,Wm, ¿no? Es decir, gamma genera ABK. Listo, ya probamos que genera. Ahora nos falta ver que es linealmente independiente. Y eso es muy fácil. Ya nada más, o bueno, de hecho, creo que se los voy a dejar de tarea, pero es muy fácil de ver. ¿Qué es lo que haríamos para ver que es linealmente independiente? Bueno, lo que sabemos es que los UI son linealmente independientes. Por lo tanto, si escribo a 0 como combinación lineal de los UI, necesariamente todos los escalares van a tener que ser igual a 0. Lo mismo va a pasar para todos los WIs, ¿no? Para los WI, también como ellos en sí mismos son linealmente independientes porque pertenecen a la base que genera W, entonces si escribo a 0 como combinación lineal de los WIs, todos los escalares me van a quedar 0 necesariamente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando escriba a 0, al vector 0 del producto directo, donde el vector 0 del producto directo pues es el que tiene al vector 0 de U en la primera y al vector 0 de U en la segunda, ese de acá se va a poder escribir como combinación lineal de estos de acá, o sea de los UI, 0, 0,WI, se va a poder escribir como combinación lineal solamente si todos los escalares son 0. ¿Por qué? Porque este se puede escribir como combinación lineal de los UI solo con todos los escalares 0, porque son linealmente independientes, y este lo mismo, se puede escribir como combinación lineal de los WI solo cuando todos los escalares son 0. Por lo tanto, cuando esto lo escribo como lambda 1 por 1,0 más, etcétera, etcétera, lambda n u n,0 más lambda 1, lambda n más 1, 0,W1 hasta lambda m 0,Wm, pues esto de acá va a ser igual a 0 si solo si lambda i es igual a 0 para todo i desde 1 hasta m. Y bueno, finalmente es claro que la dimensión del producto, la dimensión de UK por WK es igual pues a la cardinalidad de esta base, o sea que cuántos elementos tiene gamma, ¿no? Recuerden, gamma era el conjunto que tiene 1,0 hasta UN,0 y luego 0,W1 hasta 0,Wm. Bueno, pues claramente la cardinalidad de gamma, que es la base del producto directo, pues es la suma de los n, es la suma de n, que es el número de los UI, más m, ¿no? Que es el número de los WI. O sea, es la cardinalidad de beta más la cardinalidad de alfa, que es la dimensión de U más la dimensión de W. Listo, bueno, espero que haya quedado claro. Ya sé que al final corrí un poquito, pero es que ya me había tardado mucho. Finalmente, nada más como una última observación. Una vez que definimos estas operaciones para dos espacios, pues lo podemos extender para cualquier conjunto finito.
y eso lo que quiere decir es que siempre puedo definir a un espacio BK que sea la suma directa de n espacios V, ¿no? Entonces va a ser la suma directa, digamos, desde i igual a n hasta, desde i igual a 1 hasta n de BI, y esto es pues la suma directa de B1 más otro espacio B2, etcétera, etcétera. Recuerden que todos estos tienen que ser subespacios de otro espacio hasta Bn, ¿no? Igual el producto, para eso vamos a usar una pi grandotota, vamos a usar una pi grandotota, desde i igual a 1 hasta n, de una serie de espacios, digamos WI, esto va a ser pues el producto igual, ¿no? Con las operaciones como las definimos, entrada por entrada, y con el conjunto siendo el producto cartesiano de los conjuntos de los espacios. W1 por W2 por hasta WN. Bueno, esto es todo por ahora de este tema. Para el siguiente video vamos a empezar con el tema de matrices. Vamos a dejar esto aquí, espero que todo haya quedado claro. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.